Oyentes del Tiempo Reformado de Pacífico Radio, en esta oportunidad queremos compartir el mensaje que tiene por título Confíe en el Señor aún en las dificultades. Vamos a leer Isaías capítulo 50 y verso 10 y 11. Quien hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Recibir la dirección del Espíritu Santo y vivir por su poder constituye una experiencia maravillosa y liberadora para cada hijo de Dios. Las características de una persona libre son el sentido de presencia de Dios, la vida victoriosa y el conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasaría si usted no puede sentir la presencia de Dios? ¿Qué pasaría que Dios sus oraciones no contesta? ¿Qué pasaría si está caminando fielmente a la luz y repentinamente se encuentra atrapado en las tinieblas de la incertidumbre? La Biblia nos ilustra una historia que nos hace entender mejor esta situación. Job disfrutaba de los beneficios de la vida justa cuando inesperadamente le quitaron todo: salud, riqueza y familia. Si estuviéramos en los zapatos de Job, diríamos: ¿qué hice para merecer esto? ¿Esto es lo que logré por vivir con justicia? ¿Dónde estás, Dios? Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor? Isaías habla de un creyente, alguien que obedece a Dios, y sin embargo anda en tinieblas. No habla de las tinieblas del pecado, tampoco de las tinieblas de este mundo. Habla de las tinieblas de incertidumbre, una pesada nube negra que se cierne sobre todo nuestro ser. Las inseguridades del mañana reemplazaron las seguridades del ayer. Dios ha suspendido sus bendiciones de las que está uno consciente. Hasta escuchar la predicación a través del internet parece una experiencia lúgubre. Los amigos parecen ser más una molestia que una bendición. Los hermanos de la fe parecen no entender nuestra situación o mi situación. La pregunta que surge es: ¿le puede ocurrir esto a un verdadero creyente? Pues la respuesta es sí. Entonces, ¿qué está tratando de lograr Dios con su ministerio de tinieblas? ¿Y qué debemos hacer en un momento así? A través de los versos que hemos leído responderemos a esta interrogante. Primero, aún en la oscuridad debemos de confiar en Dios. El verso 10 dice: quien hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Lo que el profeta Isaías comienza preguntando es por alguien que tema al Señor y obedece a su siervo. Relaciona esto porque si verdaderamente alguien dice temer al Señor, debe obedecer al siervo de Dios. Andar en tinieblas es cuando las circunstancias de la vida son adversas. Por ejemplo, no tenemos trabajo, por lo cual no tenemos cómo pagar los servicios básicos como alimento, luz, agua, teléfono e internet. La familia se enferma y no tenemos cómo llevarla al hospital porque estos están llenos y no pueden recibirnos. Por lo tanto, los hijos se nos mueren y los que están bien se están descarriando. La hija sale embarazada siendo muy joven y aún sin casarse. Situaciones como estas y algunas otras más suelen sucedernos. Al leer la historia de Job encontramos, diríamos, una gran calamidad. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo:
estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y si creía que eso era todo, pues no, se equivoca, pues el capítulo 2, el verso 7 y 9 describe una escena más. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. En situaciones de incertidumbre que estamos viviendo, como las que vivió Job, es que el Señor nos está diciendo en su palabra: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, ¿cómo podemos depender de Dios aún en la oscuridad y dificultad de nuestra vida? El verso 11 nos habla que nosotros encendemos fuego y nos rodeamos de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El texto bíblico nos dice que debemos seguir caminando con la confianza en Dios y nos apoyemos en Él. Cuando estábamos en la luz podíamos ver el paso siguiente. Estaba claro el paso que había que dar. Distinguíamos un amigo de un enemigo y podíamos ver dónde estaban los obstáculos. La palabra era lámpara a nuestros pies y dirigía nuestros pasos. Pero comenzamos a preguntarnos si eso es verdad. Las tinieblas nos han vencido. Nos avergüenza la desorientación que sentimos. Todo instinto natural dice: abandona, siéntate, detente. Pero la Biblia nos anima a seguir viviendo por la fe, según lo que sabemos es verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar en este tiempo? Y ahora veremos cómo podemos caminar en este tiempo. Primero, no sea creador de su propia luz. No enciendas tu propio fuego, es la lección que debemos aprender de Isaías. En otras palabras, no seamos creadores de nuestra propia luz. Nuestra tendencia natural, cuando no vemos el camino de Dios, es crear nuestro propio camino. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Dios nos está hablando que de mi mano os vendrá esto, en dolor y seréis sepultados. Podemos ver 2 casos de 2 siervos de Dios que encendieron su propio fuego o que lo hicieron a su manera. El primero es acerca de Abraham. Dios pidió a Abraham que saliera de Ur hacia la tierra prometida. Dios hizo un pacto con Abraham en que su descendencia sería más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Abraham vivió la luz de esa promesa. Un día Dios apagó la luz. Muchos meses y años pasaron en que su esposa Sara no podía engendrar por medios naturales. La dirección de Dios había sido muy clara antes, pero parecía que Abraham tenía que ayudar a Dios en el cumplimiento de su promesa. ¿Quién podría culpar a Abraham por crear su propia luz? Sara lo ayudó ofreciéndole a su esclava. ¿Cuál fue el resultado? De esa unión surgió otra nación.
Esto ha creado tantos conflictos que todo el mundo ha sufrido, dado que los judíos y los árabes no han podido habitar pacíficamente juntos hasta el día de hoy. El segundo caso lo tenemos en la vida de Moisés. Dios vigiló el nacimiento de Moisés e hizo provisión para su preservación. Criado en la familia de Faraón, recibió la segunda posición en importancia en Egipto. Pero Dios le había puesto en su corazón la carga de liberar a su pueblo. En su intento de ayudar a Dios a liberar a su pueblo, Moisés impulsivamente saca la espada y Dios apagó la luz. El resultado, abandonado al otro lado del desierto, Moisés pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Un día Dios encendió su luz nuevamente, apareciéndole en la llama en un arbusto. No se sugiere que debamos esperar 40 años para que se levante la niebla, pero la oscuridad puede durar semanas, meses y quizás años. Dios es quien tiene el control y sabe exactamente por qué agujero apretado nos puede hacer pasar. Asimismo, el profeta Isaías en el capítulo 45 y verso 7 dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Lo segundo que tenemos que hacer es que debemos de confiar en Dios. El punto que Isaías plantea es: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Andar en tinieblas es una lección de confianza. Todo periodo de crecimiento personal es precedido de un periodo de prueba. Posiblemente la mayor señal de madurez espiritual es la disposición a posponer las recompensas. La prueba suprema para nosotros sería no recibir recompensa en esta vida. Así sucedió con los héroes de la fe de Hebreos 11. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El verso 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si tuviéramos que saber qué es lo que tenemos que pasar para seguir a Cristo, quizá no decidiéramos seguirlo, porque no sabemos qué hay tras la puerta. Pero el Señor dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hay algunas razones por las que Dios lleva a algunos de sus hijos a través del ministerio de la oscuridad. Primero, aprendemos mucho acerca de nosotros mismos durante este tiempo. Muchas veces damos consejos simplistas, tales como: ¿por qué no lee la Biblia? Ore más, trabaje para el Señor. Todo esto es arrancado por el Señor. Mucha gente en el momento de las tinieblas quiere hacer lo correcto, pero muchos no pueden y no saben la razón. En tales circunstancias, entendemos que nuestras limitaciones y se profundizan nuestras raíces en las eternas corrientes de la vida, mientras cortamos las ataduras a respuestas temporales y consejos que no duran. Segundo, aprendemos a ser compasivos. Aprendemos a esperar pacientemente a las personas, a llorar con los que lloran y a no darles más instrucciones. Aprendemos a responder a las necesidades emocionales de quienes han perdido las esperanzas. Aprendemos que un verdadero amigo es aquel que se sienta a tu lado y espera pacientemente para tenderte la mano y levantarte. Tercero, aprendemos a contentarnos. La mayor parte del mundo se contenta con alimentación y vestiduras porque no tienen otra opción. El apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esta importante lección hay que aprenderla. Cuarto, aprendemos a confiar en Dios finalmente, que hace todas las cosas bien. La suerte final de Job fue mucho mejor que al principio. Quinto, creo que Dios nos lleva al final de nuestros recursos
para aprender a descubrir sus recursos. En los 4 evangelios, el Señor Jesús enseña en que debemos de negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. No conozco ninguna forma indolora de morir a la autonomía. La autosuficiencia es el obstáculo principal que hay que vencer si hemos de hallar nuestra suficiencia en Cristo. El texto nos dice que confiemos en el nombre del Señor y nos apoyemos en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sin falta Dios sabe que la mañana llegará. Y eso debe ser nuestra seguridad. Más tinieblas y tinieblas muchas veces nos asfixian, pero el conocimiento de la palabra te alentará para seguir. Fue el mismo profeta Isaías quien en el capítulo 21, en el verso 11 y 12, dice lo siguiente: profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. El ministerio de la esperanza debe basarse en la verdad de que la mañana viene sin falta. No importa qué oscura está la noche, la mañana viene sin falta. Habrá momentos en que no puedas más, en que no tengas nada, en que Dios te ha quitado todo y lo único que tenías, y lo único que te queda son los tuyos. Quizá tu esposa, tu esposo y tus hijos y tu relación con Dios. Pero habrá veces que ni aún esposo e hijos estén contigo porque se fueron y te abandonaron, y habrá veces que ni aún tu relación con Dios la sientas segura. No te dejes guiar por tus sentimientos. La fe no debe basarse sobre los sentimientos. Sin embargo, de que sí debemos estar seguros es que cuando Dios es lo único que nos queda, uno comienza a descubrir que Dios es lo único que necesitamos. Sigue adelante, hermano, que lo tendrás todo. Sigue confiando en Él, sigue buscándolo, sigue leyendo la palabra, sigue viendo o escuchando los cultos aún a través del internet. Siga alabándolo, siga glorificándolo. Dele gloria por lo que ya hizo. Él entregó la vida para darte vida eterna. Eso es lo único que vale la pena. Las demás cosas pasarán, pero tú tienes la bendición de tener tu eternidad asegurada en Cristo Jesús. Para terminar, hermanos, si de verdad temes a Dios, obedece la voz de tu siervo. Y si estás viviendo momentos difíciles en esta situación, pues no pierda su esperanza, ponga su confianza en Dios y no haga las cosas a su manera. Aprenda a esperar que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Oremos. Señor, tú que controlas todo, tú que sabes cada situación en nuestras vidas. Señor, sostén nuestra vida en estos tiempos difíciles y no nos permita, Señor, abrir camino por nosotros mismos. Que podamos, Señor, esperar en tu promesa, que podamos, Señor, andar a la luz tuya y no a la nuestra. Señor, nuestra confianza ha sido tú y así será, Señor, por siempre. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.